van a disculpar mi afonía y por razón de estar gritando, como lo he mencionado antes, los goles del Perú, que creo que no metió ninguno, ¿no? Pero bienvenido a todos, y este es nuestro webinar número 32. Ya tenemos más de un mes haciendo webinars, y aprovecho para agradecerle a Ítalo su apoyo, su presencia y sus conocimientos en el manejo de estas reuniones. Gracias, Ítalo. Hoy día tenemos una conferencia muy especial y sumamente importante sobre un tema que yo considero prioritario en circunstancias como las que vivimos actualmente en el país. Pero no solamente es prioritario para el país, sino para el mundo en general. Y hablamos del capitalismo consciente. Su fundador en Brasil, escritor de varios libros relacionados, CEO del CEO de LBJ, el network más largo de capitalismo consciente en el mundo, y que ya ha transformado varias organizaciones también en el mundo. Es un tema para mí, como he mencionado, importante y fundamental, que debemos tomar nota, sobre todo todos aquellos que estamos relacionados con el capitalismo y con el sector empresarial. El señor que está con nosotros es Thomas X. Smith. Thomas, a quien debo agradecerle su gentil presencia en esta reunión desde Sao Paulo, Brasil. Y le agradezco infinitamente de tener perdón, se me acaba de mover el libro. Agradecer la gentileza que ha tenido de estar aquí con nosotros. Gracias, Tomás. Seguidamente también tenemos con nosotros a 3 panelistas de lujo que comentarán cómo le preguntarán a Tomás sobre lo que nos expondrá. Ellos son Mariana Rodríguez, presidenta actual de CADE 2020, empresaria, educadora y una de las pocas personas en nuestro país graduada con honores magna cum laude en 2 universidades de Estados Unidos. Jorge Medina, cofundador del Capitalismo Consciente en el Perú y ex CEO de Ernst Young y director de empresas. Diego de la Torre, un gran empresario peruano, expresidente de la CADE y de Perú 2021 y presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de Perú. Les agradezco a todos ustedes la gentileza de estar aquí con nosotros. Iniciamos la reunión con la exposición de Tomás. Adelante, Tomás. Gracias, José Pardo. Gracias, bienvenido a todos. Voy a compartir una presentación un poco más corta, principalmente enfocada en la parte de por qué tenemos que cambiar y a dónde vamos con este cambio, ¿no? Una cosa muy importante, perdona que está en portugués, pero quería aprovechar algo bastante rápido para nuestra conversación. Milton Friedman, que fue el Nobel de Economía en la década de 60, tenía una frase muy famosa: el único propósito de la empresa es generar lucro para los accionistas. Y hoy mucha gente lo ve como mal, como equivocado. Yo lo veo y lo presento como incompleto. Era una idea muy consciente al nivel de conciencia de la época. Ya no sirve en nuestro tiempo porque ya no es completo suficiente
para nos acompañar en el desarrollo de la humanidad. En esta época sí hacía sentido, hoy ya no hace sentido, pero no generar lucro es una irresponsabilidad social. Una empresa que no genere lucro pone en riesgo sus empleados, la familia, no paga impuesto, no tiene recursos para inversiones y tampoco hacer filantropía. Entonces, eso es casi como un dilema, ¿no? El lucro no es todo, pero es parte, sigue siendo parte de los negocios. Y cuando hablamos de propósito, de capitalismo consciente, hablamos de 4 principios. Lo voy a pasar bastante rápido porque es una filosofía de negocio. Los negocios son creados, los emprendimientos empiezan con una causa, con una razón de hacer algo mejor. No conozco a ningún negocio que empezó para hacer algo peor. Todos que empiezan algo, empiezan con una intención de hacer mejor. Luego, cuando estás empezando, ya no tienes todos los recursos, vas a buscar unas conexiones, buenas asociaciones. Es reconocer la interdependencia, aportar recursos de tu ecosistema, de tus stakeholders, ¿no? Luego empiezas a crecer, creas una cultura, la cultura que te transforma en algo mucho más allá que tu propio producto o servicio. Es la fuerza del movimiento colectivo en favor de tu causa. Y claro, todo eso empieza con liderazgo, que el liderazgo no es más el comando y control, pero es la inspiración para atraer el talento y la educación, el desarrollo para mantener el talento en tu organización, si no la gente se va. Entonces, estos 4 principios son base a una filosofía natural de cualquier emprendimiento. Pero lo que pasa es que a lo largo del tiempo perdimos el enfoque en propósito porque existimos y ahí salimos a enfocar en corto plazo y lo peor, principalmente en el ego. El ego es la desviación más fuerte que puede causar a una empresa. El ego del líder que va a buscar algo diferente que la causa. Ahí se empieza a perder el rumbo cualquier negocio. ¿Sí? A partir de eso, ¿qué descubrimos? De nuestras investigaciones que hay 2 grupos de empresas. Los que gastan muchísima plata para mantener alta reputación y las que gastan poca plata para mantener su buena reputación. Y algunas empresas están acá de nuestros trabajos, investigaciones y monitoreo. Y estas empresas a largo plazo presentan el resultado financiero exponencial. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mirando el desempeño financiero de las empresas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Standard & Poor's, a lo largo de 15 años, nos entregan un resultado de más o menos 160%. Hay un libro de Jim Collins llamado Good to Great, que también tiene un buen desempeño a corto plazo. Él identificó cuáles son las características de empresas de corto plazo que generan buen resultado. Pero a largo plazo también sigue bien, ¿no? 250%. Es mucho más alto que el 160% de la bolsa. Pero las empresas que llamamos empresas humanizadas de todo el mundo y de Estados Unidos presentan resultados exponenciales de hasta 10 veces más altos que el promedio del mercado. Y lo más interesante es que practican estos principios. De forma consciente o inconsciente, identificamos muy claro estos 4 principios. Y lo más interesante de todo esto es 2008, una gran crisis. Vemos que estas empresas no solo generan lucro financiero, pero generan lucro, excedente de riqueza social, emocional, moral, tecnológica, de varias dimensiones, que les permite pasar por las crisis con más estructura, más fuertes. ¿Sí? Ahora, este concepto que empezó como una ONG es cada día más fuerte. Este señor, Larry Fink, maneja $7 trillones en inversiones por el mundo y ya empieza a enviar un mensaje muy claro a las personas. En 2017 envió un mensaje a los presidentes de empresas de capital abierto en la bolsa. Sí, queremos ver su plan de largo plazo. No queremos mirar empresas que tienen resultados buenos al trimestre,
porque nuestros clientes están con nosotros por 10, 15, 20 años. Entonces queremos buscar la contrapartida, empresas que están enfocadas en largo plazo. Luego, en 2019, 183 CEOs de las más grandes empresas de Estados Unidos se juntaron para hablar que el enfoque no va a ser solo el accionista, el inversionista. Vamos a enfocar en todos los stakeholders. Vamos a enfocar en los clientes, proveedores, la comunidad, los empleados y los inversionistas. Todos hacen parte del ecosistema. Necesitamos generar valor a todos. Y estos 183 CEOs representan el 30% de la valoración de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Es muy importante. Luego, recién antes de empezar nuestra pandemia, el Foro Económico Global en Davos lanzó la idea de stakeholder capitalism, la misma cosa. Entonces, una intención que empezó con muchas ONGs, capitalismo creativo, capitalismo inclusivo, economía circular, B Corp, todo esto que son ONGs, ya deja de ser una intención del tercer sector y ya pasa a ser una intención muy fuerte de las grandes líneas de negocio del mundo. Entonces ya no nos sirve trabajar apenas para generar lucro para los inversionistas. Tenemos que trabajar para generar valor. Y si miramos las 3 empresas más grandes del mundo en valoración, Google, Apple y Amazon, no son empresas de producto o servicio, son ecosistemas de negocios. Trabajan junto con sus proveedores, empleados, clientes, comunidades, todo eso. Y están enfocadas en crear un ecosistema. La fuerza de estas empresas no está en un producto, está en su ecosistema. Eso es el gran reto que tenemos. Y más recién, en septiembre de este año, Citibank en Estados Unidos hizo un trabajo que identificó una pérdida de 16 trillones de dólares por la desigualdad racial en Estados Unidos. Y ahí tienen apenas 16% de negros. 14% de negros. Yo lo comparo con Brasil, que son 54% de afrodescendentes. Y todo eso nos lleva a un tema muy importante. ¿Cuál es el papel de las instituciones privadas, de las empresas? ¿Es vender más o vender mejor? O más allá de vender mejor. Hablamos de ESG. Empresas con ESG fantástico como Carrefour en Brasil tienen problemas que se muere una persona dentro de sus tiendas. Un problema gravísimo. Y para darles una pequeña, compartir un poco de la historia de Brasil, que se repite en todo el mundo, pero acá tengo los datos. Esto es el resultado de las elecciones a presidente en Brasil. Cada punto que está en esta gráfica representa una alcaldía. La población de una alcaldía. Son 5.500 alcaldías en el país. Aquí en la vertical tenemos el índice de desarrollo humano. ¿Qué significa eso? Bastante sencillo. ¿Cuánta plata tiene la persona? ¿Cuánta salud? ¿Y cuánta educación? Cuanto más salud, plata y educación, más arriba. Cuanto menos salud, menos dinero, menos educación, más abajo. ¿Qué significa? El rojo son alcaldías que votaron predominantemente a una idea roja. Las alcaldías verdes votaron en las elecciones predominantemente en las ideas verdes. Entonces, un pueblito que está aquí abajo, el 99% votó en la idea roja y el pueblo que está aquí al otro lado, Nueva Padua, votó el 99.9% en la idea verde. ¿Ok? Entonces, son 2 perspectivas de negocio. Izquierda o derecha, socialismo o capitalismo, ¿sí? Pero si los que están en un lado, con más educación, más dinero y más salud, no hacen nada, ¿qué va a pasar? Esta población crece más que la población de acá.
Entonces, pasados 12 años, 10 años, van a volver las tendencias, las ideas de un lado. Entonces, ¿quién tiene más educación, dinero y salud? Tiene la responsabilidad de extender la mano al otro lado que tiene menos y crear más inclusión. ¿Por qué? Cuando miramos a detalle esto, en esta punta hay un 20% de radicales de este lado, radicales de acá. Hay un 20% en la otra punta que son los radicales de allá. Pero el 30% aquí en el centro son los contrarradicales de allá y el otro 30% los contrarradicales de acá. Al final tenemos 60% que no quieren el radicalismo. Pero en los 20% de un lado y el otro es que determina el juego. Y la única manera de cambiar eso es con educación, con subiendo el índice de desarrollo humano. Y ahí empieza el papel de las empresas. Ya el gobierno no tiene capacidad de cambiar lo que se necesita. Nosotros tenemos que aportar a la sociedad y empezar a hacer los cambios. ¿Por qué? Volviendo a la idea, este señor, Milton Friedman, tenía una idea. El único propósito de la empresa es generar ganancia. No está mal, está apenas incompleto. Entonces, la fuerza de esta mentalidad, de esta idea, disminuye. Pero surge el triple bottom line, que gana fuerza y ya se sume. Después, los objetivos del milenio. Después se pierde. Después, Corporate Social Responsibility. Y se pierde. GRI. Se pierde. ESG. Objetivos de Desarrollo Sostenible. También en algún momento se va a perder. B Corp. La certificación. Donut Economy. Para mí, Donut Economy es lo más avanzado. ¿Cuál es el mínimo social que tenemos que garantizar a la población de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro continente, sin afectar el máximo ambiental que puede el planeta? Entonces, estas son ideas todas incompletas. Avanzamos, educamos, aprendemos, expandimos nuestra conciencia. Y expandimos nuestra conciencia, miramos a los modelos del pasado y lo actualizamos. Ese es el gran reto. Por eso que nuestro papel como empresarios, como líderes, es qué aporte vamos a hacer a la educación de nuestras comunidades. Y al final, uno dice capitalismo, socialismo, ya no sirve a la derecha o a la izquierda. El capitalismo es excelente y el socialismo también, pero los dos también son pésimos. Capitalismo es excelente para producir riqueza y falla en la distribución. Socialismo es excelente en distribuir riqueza, pero falla en la producción. Y luego llegamos a Venezuela, que distribuye pobreza, hambre, porque ya no produce nada. Tenemos que mirar, son dos rompecabezas. Tenemos que juntar las piezas del rompecabezas capitalismo, el rompecabezas socialismo y crear el nuevo sistema. Tenemos que producir bien y distribuir bien. Estamos generando pérdida social, emocional, financiera, por no ser más inclusivos. Entonces, estamos en un momento donde apenas la iniciativa privada tiene capacidad de reaccionar a lo que necesita la sociedad. Los gobiernos están demasiado llenos, demasiado lentos, demasiado de todo y no cumplen su papel. Así dejo la invitación para pensarnos qué prácticas conscientes, qué prácticas mejores como cada organización puede traer a la mesa. Yo puedo hacer eso. ¿Quién más puede hacer? ¿Qué otras ideas podemos aportar y compartir entre nosotros para crearnos mejores países? El único país del mundo que crece es China. China es capitalista hacia afuera y socialista hacia adentro, pero tiene una dictadura. Entonces es muy fácil. Establecen por ley cómo se opera. En nuestros países somos democráticos. Tenemos que nos juntar. La competencia no es el vecino. La competencia es el otro país. Y si no nos juntamos, del punto de vista de negocios, de empresas, vamos a perder el control de nuestro negocio, de nuestro país y de nuestras familias, de todo. Es el momento de cambiar la forma de operar de una manera con principios de un capitalismo más consciente, con propósito, volver al origen de nuestro negocio, con stakeholders, involucrando a todos que están parte de nuestro entorno. Ya es filosofía de
Larry Fink, de BlackRock, de Davos, de todos hablan la misma cosa, que es la naturaleza del emprendimiento. Así que les dejo para que hablemos más del tema, busquemos las preguntas, las dudas, y realmente empecemos a compartir prácticas conscientes. ¿Qué hago yo en mi empresa que puedo compartir con otra? ¿Qué puedo hacer yo para hacer un mundo más transparente? Y permitir que todo sea visible sin mantener las cosas escondidas, sin cosas que no cuadran con la moral y los buenos costumbres de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante. Yo me voy a adelantar a los panelistas para hacerte una pregunta que la tengo siempre presente. Tú has mencionado que China es capitalista hacia afuera y es comunista hacia adentro. Más que comunista, es autoritaria. Este sistema definitivamente o aparentemente le está dando éxitos a China o no. ¿Qué cosa piensas tú? ¿Por qué tiene tanto éxito China con este sistema que no los tienen otros países, por ejemplo? Mira, yo creo que es un suceso temporal, porque en algún momento la gente va a empezar a comprender el valor de la libertad. Entonces, eso es lo que pasa con Hong Kong. Hong Kong dice, no, nosotros tenemos libertad, no viene a controlar a nosotros. Claro. Y la gente empieza a salir de Hong Kong. Va a ser una ciudad de los sin gente, ¿no? Porque la gente no quiere estar ahí. Entonces, eso va a pasar con China, porque si subes el conocimiento de la gente empieza a pensar por sí propia. Diferente, cuando la gente no tiene conocimiento, no tiene salud, no tiene conocimiento y no tiene dinero, recursos financieros, tiene que cumplir lo que le dicen. Y esa es una de las cosas diferente del socialismo en Rusia. Mucha gente se murió de la hambre porque no había que comer. En China les permitieron a comer de todo. Cualquier animal que esté ahí en el campo lo pueden comer porque el gobierno no tiene condiciones de darle atención o alimentación a todos. Entonces, ¿dónde viene el corona? De estas prácticas del pasado. Entonces, de acuerdo con el desarrollo de un país, de las personas, la conciencia se expande y las preguntas vienen. Entonces, China tiene una bomba atómica humana a explotar. Porque hay un límite de cuánto puedes controlar a la población. Bueno. La libertad. Muchas gracias. Pasamos a Mariana Rodríguez. Adelante con tus comentarios. Ok, muchas gracias. Bien interesante tu ponencia, Tomás. Voy a comentar un poco lo que yo, desde el punto de vista de lo que has comentado, dar un poco de comentario sobre lo tuyo y complementar un poquito lo que yo tengo como experiencia en este movimiento. Lo primero es que coincido contigo en que el capitalismo de estos últimos 50 años, este capitalismo llamado de Milton Friedman, es insostenible. Hay un consenso. O sea, ya hay un consenso, yo diría que estamos dando la vuelta a un momento en el cual hay mucho más gente pensando que este es un capitalismo insostenible. No porque fuera un mal, no tuviera su momento, y tuvo su razón. Es más, generó una disminución de pobreza tremenda y todo eso es conocido. El problema es que cayó capitalismo, desde mi punto de vista, se volvió rehén del corto plazo, de esa especulación de corto plazo, volvió rehén de eso. Y la segunda cosa que creo yo que sucedió es que también cayó rehén de los CEO celebrities, que conseguían resultados de corto plazo y se volvieron celebrities, ¿no? Con estos salarios desorbitantes. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora yo considero que estamos en un punto de inflexión,
que va a dar paso a este nuevo capitalismo que tiene muchos nombres. Capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, empresas con propósito, tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Y es un capitalismo que me da la impresión de que estamos en el punto de inflexión en el cual en la próxima década, en los próximos 10 años, que es el del 2020 al 2030, se va a consolidar. Y va a pasar a ser este nuevo paradigma en que las empresas van a medir su éxito de manera distinta. Ese es el kit del asunto. La empresa tenía una forma de medir el éxito que era resultados económicos y digamos, de corto y largo plazo, pero económicos. Y vamos a tener una nueva forma que no va a estar solamente centrada en los resultados económicos. Creo que han habido aceleradores muy importantes. La pandemia es uno de ellos, porque puso en evidencia de alguna manera con este alto que hicimos todos en el mundo, creo que puso en evidencia las promesas no cumplidas de ese capitalismo, que no terminó de cerrar las desigualdades, creó más bien más desigualdad. O sea, hay menos pobres, pero los pobres son más pobres que los más ricos. Entonces, ese es un problema. Y la segunda promesa no cumplida es que no terminó causando un impacto muy, muy crítico en el planeta, ¿no? Que es un problema, la contaminación. Y de alguna manera todos sentimos que la forma de operar de las empresas no, está haciendo insostenible la vida en este planeta, ¿no? Eventualmente vamos a tener un problema serio para las nuevas generaciones. El segundo acelerador, desde mi punto de vista, ha sido la presión del consumidor. Hay un nuevo consumidor, millennial, centennial, como lo quieras llamar, pero un consumidor que es mucho más consciente digamos, de lo que está heredando y está presionando a las empresas y está esperando mucho más de las empresas que lo que, digamos, ofrecían antes. Y la tercera, digamos, acelerador que creo que está ocurriendo es este cambio que vamos a ver en el nuevo normal con la transformación digital, donde va a haber una automatización muy fuerte, va a entrar la robótica, la inteligencia artificial, y vamos a empezar a pensar qué es lo que nos hace ser humanos. Vamos a recuperar esas raíces de propósito, de humanidad, que de alguna manera en la última era industrial la hemos perdido un poco. Ahora, creo que este movimiento, que sí creo que se va a consolidar, va a enfrentar muchísimo escepticismo. Porque de hecho hay muchas personas en la sociedad y yo lo veo acá en el Perú, ¿no? Hay muchos escépticos que piensan que es una lavada de cara y que es otro eslogan de PR, de marketing, para, digamos, ponerle un parche a la reputación empresarial deteriorada. Entonces sí hay un tema de escepticismo que yo creo que hay que remontar con evidencia, más que con declaraciones, pienso yo. Y para que ese capitalismo consciente sea un paradigma empresarial nuevo que realmente se consolide en la próxima década, he estado viendo que hay 3 ejes estructurales que los has mencionado, pero los tengo, digamos, los menciono de otra manera, desde otra perspectiva, ¿ya? Que tienen que ocurrir al interior de las empresas. O sea, algo que tiene que ocurrir adentro de la empresa, ¿no? Y lo veo desde 3 ejes. Primero que nada, el liderazgo tiene que cambiar. Hablando del gerente general, todo el consejo, digamos, el equipo directivo, directorio e inversionistas. De ahí para arriba tiene que haber un cambio en el liderazgo. Y, digamos, poniéndolo desde el punto de vista del CEO, del gerente general, hay atributos de ese líder nuevos que no están en su paquete de skills ahorita, o están poco presentes y que van a comenzar a ser tremendamente importantes. Uno es el mindfulness, la conciencia. De ahí viene el nombre de capitalismo consciente. Esa capacidad de reflexionar, de estar presente, de conocer el impacto que tienen tus decisiones en los demás. La empatía, otra característica que no es necesariamente ha estado presente y que es absolutamente necesaria en este nuevo paradigma. Y la tercera yo diría que es la ética, pero la ética entendida más allá del compliance. No es la ética del compliance legal. No basta con cumplir la ley, es una ética que está más afincada en valores, digamos, en la moral, ¿no? Y que solamente tú conoces, ¿no? La segunda es gobernanza. ¿Qué cosa tiene? La estructura actual de las organizaciones no va a funcionar si no hay un cambio de gobernanza, que es cómo es que te estructuras en la toma de decisiones para que realmente tus decisiones estén equilibradas con todos tus stakeholders. Porque no es fácil. Equilibrar esto del equilibrio de stakeholders es más fácil decirlo que hacerlo. Pero a la hora, esos intereses terminan estando muchas veces en conflicto.
cómo tomas una decisión si no tienes una gobernanza que te asegure que esas decisiones son equilibradas. Un enfoque de largo plazo en lugar de corto, y los incentivos. Yo creo que ahí hay un crítico que la estructura de incentivos para tu equipo directivo, tu gerencia, tu organización se trastoquen completamente. Tiene que haber un cambio radical ahí. Y la tercera es la cultura. Tiene que haber un cambio cultural, porque esto es predominantemente un cambio de mindset y un cambio cultural en donde el capital, digamos, la empresa se entendía como un conjunto de capital humano, social, ambiental, más allá del económico. O sea, eso que tú dices cuando vi tu curva de responsabilidad social, de B Corps, etcétera, al final, para que esto camine y no se pierda, el propósito social tiene que estar en el ADN. No puede ser externo. No puede estar en un departamento, en un área, en una actividad, en una iniciativa. Tiene que fusionarse con tu ADN organizacional y ser parte de tu identidad como empresa. Y obviamente para afuera, eso es lo que he mencionado es interno, pero para afuera están estas métricas, ¿no? El ESG, métricas que sean transparentes y auditables, porque tienes que presentar evidencia. No hay forma de, digamos, de que esto se concrete si no hay ese tipo de evidencias, ¿no? Finalmente, quería hacerte una pregunta y que la podemos contestar después, cuando hayan intervenido todos los demás panelistas. ¿Cuáles son los obstáculos o excusas, porque pueden ser obstáculos y hasta excusas, que tú ves presentes al momento que una sociedad como Brasil, por ejemplo, ha comenzado a transitar este camino hacia el capitalismo consciente? Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Mariana. Le paso el micro a Tomás para que conteste tu pregunta y al mismo tiempo el comentario que has hecho. Adelante, Tomás. Gracias, José Pardo. Mariana, muy buenas colocaciones, comentarios. Yo creo que las excusas son lo que los líderes políticos nos ponen adelante. Es el miedo. Tratamos todo como miedo de alguna cosa. Un grupo tiene miedo del otro grupo, de lo que puede pasar con el otro, pero nadie tiene una propuesta. Una propuesta que es, en inglés se habla, no hay middle ground. Entonces, si tenemos la posición de izquierda y otra posición derecha, no hay un promedio de estos dos. Hay que buscar higher ground, porque hay un espacio donde las partes sí concordamos, pero en este nivel no concordamos. Y la única manera de acceder a este nivel es con expansión de conciencia. Si no estamos aprendiendo, no estamos desarrollando, si escuchas a los radicales, siguen con el mismo discurso de Stalin. Sí. ¿Qué es eso? De Lenin. Porque no aprendieron nada nuevo. Si escuchas los discursos del otro lado, es igual de radical al otro lado. Totalmente. Entonces, lo que necesitamos, la conciencia solo expande cuando aprendemos, cuando entra nuevo conocimiento. Entonces, la excusa es no darle más conocimiento. Por eso que China es una bomba atómica, porque la gente, no hay cómo no ganar más conocimiento. Una bomba humana que va a explotar. Va a explotar. Estoy de acuerdo contigo, va a explotar. Gracias. Muy bien. Gracias. Seguimos con Jorge Medina. Gracias, Pepe. Jorge, adelante. Gracias. Felicitaciones, Tomás, por tus palabras y a ti también, Mariana. Antes de comentar sobre el tema que nos convoca, permítanme, por favor, unos breves minutos para hacer una reflexión acerca de la peligrosa polarización en nuestro país, exacerbada recientemente a raíz de la crisis política que hemos vivido hace unas semanas. Existe la tendencia a ver las cosas en blanco y negro, a dejar fuera los grises, los matices, los puntos medios, bajo la creencia limitante de que si no piensas como yo, eres mi enemigo. No generalizo, pero es evidente que pasa en muchos campos en nuestro país, en política, en redes sociales, en medios, en la sociedad en general.
y ciertamente la empresa está incluida en ella. Por ejemplo, decimos, todo lo que hace la empresa privada es bueno y es injusto criticarla. O decimos, todo lo que hace la empresa es malo porque solo ve por sus intereses sin importarle el resto. Y ninguna de esas afirmaciones absolutistas y polarizantes es cierta. Y lo único que hacen es revelar una carencia de objetividad. Hace décadas, el Perú clama por un liderazgo consciente, capaz de tomar dos posiciones contrapuestas y trabajar con ambas. ¿Hay cosas en la empresa que están mal y que requieren cambiarse con urgencia? Claro que sí. Y no son pocas. ¿Hay cosas muy buenas que hace la empresa? Por supuesto. Y son muchas. Si somos capaces de juntar ambas verdades, encontraremos la mejor forma de corregir lo malo y de repotenciar lo bueno. Pero eso requiere una gran dosis de coraje y valentía para desarrollar la suficiente humildad y tolerancia que nos lleve a sostener un diálogo constructivo para solucionar los enormes desafíos de nuestro país. Termino esta reflexión inicial invocando a tolerar más, a dar rienda suelta a nuestra curiosidad, a abrirnos a la maravillosa aventura de escuchar a quien piensa diferente y quizás terminemos aprendiendo cosas muy importantes. Ahora sí entro al tema y quiero hacerlo haciendo una referencia a lo dicho por el profesor Michael Porter hace unas semanas en el evento Perú Sostenible 2020. Él afirmó que el Perú es un país al que le irá mejor si su sector privado repiensa su rol en la sociedad, quiero decir. Él afirmó en un llamado claro a la acción que los imperativos sociales no los resuelve solo el gobierno, sino fundamentalmente lo hace la empresa, que, dijo él, es la única entidad capaz de generar prosperidad en una sociedad. Invocó a los empresarios peruanos a pensar en sus capacidades y a partir de ello los animó a definir negocios que resuelvan imperativos sociales en salud, educación, infraestructura, medio ambiente, déficit habitacional, en fin, una serie de necesidades. Pero algo que me parece relevante resaltar es que el profesor Porter dijo algo importante. Las necesidades sociales no satisfechas representan las mayores oportunidades de negocios en el mundo. Ahora, el llamado a la acción de Porter nos lleva a uno de los pilares centrales del capitalismo consciente, que es el propósito. Y si bien es fundamental definir el propósito como un primer paso, más importante aún es lo que viene después. Por ejemplo, ¿cómo se articula el propósito? ¿Cómo el modelo de negocios de una empresa responde a su propósito? ¿Cómo sus estrategias giran alrededor de este? ¿Cómo sus planes, objetivos, presupuestos responden a el propósito que ha definido la empresa? Y finalmente, ¿cómo mide su progreso y cómo lo informa, cómo lo reporta a la sociedad? Y en esto último es donde ciertas métricas especiales, que no son las tradicionales métricas o indicadores financieros y de mercado, cobran real importancia. Son indicadores de naturaleza social y humana. No tenemos tiempo ahora para dar detalles específicos, pero lo podemos encontrar en la web en muchas organizaciones, Capitalismo Consciente uno de ellos. Pero lo que sí debemos decir es que estas métricas o estos indicadores que se conocen como non-markets son sumamente importantes para la ejecución, la medición y el reporte de nuestro propósito como empresa. Y hay dos elementos fundamentales que quisiera mencionar.
El primero es informar a nuestros stakeholders cuáles son los impactos positivos generados a la sociedad. No en términos de la primera línea del estado de ganancias y pérdidas, de la segunda línea o del balance general, sino mediciones de naturaleza social y humana. Esa información es fundamental. Y el segundo elemento es mediciones sobre cómo controlamos y reducimos los impactos negativos o externalidades que puede generar nuestro negocio. Las empresas que reportan sobre ambos elementos que he señalado incrementan la confianza de su personal, de sus clientes, del mercado, de las comunidades donde operan, porque ganan credibilidad al comunicar en forma transparente cómo hacen realidad su propósito, y la gente entiende que no se trata de una herramienta de branding o un eslogan colgado en la web, sino de algo real que invoca y que inspira a sus stakeholders. Y a propósito de esto, quisiera plantear esta pregunta. Los temas sociales a los que se refería Porter, por ejemplo, las causas que generan pobreza, ¿deberían ser un asunto prioritario en las agendas de los directorios? No para filantropía, no para responsabilidad social, sino para definir negocios que ayuden a resolverlos. Repito la pregunta, ¿deberían los temas sociales ser un asunto prioritario en la agenda de los negocios de las empresas peruanas? Quisiera recurrir a una de las fuentes más creíbles y legítimas del sistema capitalista para que nos ayude a responder la pregunta. Adam Smith. A diferencia de lo que muchos puedan creer, Smith no entendía la riqueza de un país como aquella riqueza generada por la empresa solo para su beneficio, prescindiendo de cualquier responsabilidad con la sociedad. Por el contrario, este ilustre economista y filósofo escocés, llamado también el fundador del capitalismo o el padre de la economía moderna, concebía a la riqueza de un país esencialmente como la riqueza de su población, como el bienestar de sus habitantes, alcanzados naturalmente con base en la libre empresa, pero con restricciones en aquellos ámbitos donde la empresa no generara bienestar a la población. ¿Quiere decir entonces que la filosofía del capitalismo consciente del que nos hablaba Thomas viene de hace más de 2 siglos, de la época de Adam Smith? No con ese nombre, pero sí en esencia, porque esa es la verdadera naturaleza del capitalismo: generar bienestar, elevar a la humanidad a través de los bienes y servicios que brinda la libre empresa. Ahora, lo que ocurre es que buena parte de la empresa privada en el mundo perdió su rumbo por la visión cortoplacista generalizada que ha caracterizado los negocios, especialmente durante los últimos 50 años. Este año hemos cumplido con aquella declaración que mencionaba Thomas de Friedman. ¿Y qué ha ocurrido? Han causado una serie de problemas al mundo, al extremo que el fundador y presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, escribió hace menos de un mes que si de verdad queremos preservar el sistema capitalista, que ha ayudado en forma importante a reducir la pobreza, a reducir la mortalidad infantil, a aumentar la expectativa de vida, a expandir el alfabetismo, la única respuesta aceptable, dijo Schwab, es reevaluar con mente abierta la ideología neoliberal y el fundamentalismo del libre mercado que ha erosionado derechos de los trabajadores o que ha afectado el medio ambiente. Estas son palabras del profesor Klaus Schwab. Él ha dicho que si no hacemos esto, podremos enfrentar un problema que él considera ideológico, ¿no? Él lo llamó el péndulo ideológico, que dice ya está en movimiento y que está oscilando hacia el proteccionismo o a problemas mayores que amenazan
el sistema capitalista. Entonces la pregunta planteada es, sí, los imperativos sociales deben ser prioritarios en las agendas de los directorios de las empresas. Y acá quiero hacer un paréntesis porque quizás la mayoría lo sepa, pero igual lo quiero señalar. Hace no mucho tiempo se promulgó en el Perú una ley, todavía no está reglamentada, pero la promulgó el Congreso. Es una ley que crea la figura de empresa de beneficio e interés colectivo, la ley BIC, que permite a las empresas incluir voluntariamente en sus estatutos sus propósitos en temas sociales y ambientales y dispone una serie de medidas para que sus directorios velen por su cumplimiento. Termino diciendo que la empresa privada tiene los recursos, tiene la imaginación, tiene la capacidad necesaria para hacer realidad su sentido de propósito. Requiere voluntad. Y con voluntad puede poner al ser humano y al planeta por delante y contribuir con su propósito de negocios a reducir la pobreza en el mundo. Porque a menor pobreza, mayor bienestar, a mayor bienestar, mayores consumidores y a mayores consumidores, empresas más sólidas, mercados más fuertes y sociedades más sostenibles. Decir que el Estado es aquel que tiene que ver por este tema y no la empresa privada no es una afirmación objetiva. Debemos hacerlo desde el sector privado, no solo porque es lo correcto, sino porque es una obligación ética. Y si adoptamos este mindset, entonces empezaremos a dar forma a una verdadera revolución moral desde la empresa privada. Gracias, Pepe. Ok, muchas gracias. Es muy amable, Jorge. Le voy a pedir a Tomás que haga un comentario sobre lo que tú has mencionado. Adelante, Tomás. Gracias. Hablamos mucho de capitalismo consciente, Jorge y yo, ¿no? Y una cosa interesante, siempre llamamos a Adam Smith del padre del capitalismo, pero Adam Smith también fue la madre del capitalismo y nos olvida la parte de la madre. Y es exactamente lo que nos falta, es el equilibrio del lado de las fuerzas masculinas y femeninas, ¿no? La riqueza de las naciones es el libro padre del capitalismo consciente. Y la teoría de los sentimientos morales es el libro madre del capitalismo consciente. La misma persona creó los dos valores masculinos y femeninos para generar el equilibrio. Pero siempre miramos al padre y nos olvida a la madre del capitalismo, que es la misma persona. Entonces, lo que es importante también, lo que Jorge comentó, que las empresas, los emprendimientos empiezan de imperativos sociales. No conozco a ninguna empresa que empezó de un imperativo comercial o imperativo financiero. Son imperativos sociales, son las empresas que empiezan. Pero lo que nos falta es la parte de la madre del capitalismo. El equilibrio, la parte de los sentimientos morales, combinado con la parte de la riqueza de las naciones. Eso es lo que necesita para avanzarnos. Es el equilibrio. Gracias. Gracias, Tomás. Entonces, ahora vamos a pasar al último panelista, que no deja, puede ser el primero también, a Diego de la Torre. Adelante, Diego. Gracias, Pepe. En primer lugar, quería agradecerte por invitarme para comentar la presentación de Tomás, de los comentarios de Mariana y Jorge. Un tema tan importante como el capitalismo. Yo he tenido una pequeña discrepancia semántica con Tomás y, bueno, con los fundadores del capitalismo consciente. Yo prefiero llamarle trascendente porque consciente significa decir que el capitalismo ha sido inconsciente. Eso es como definir a la medicina. Si tú dices que la medicina hay que agregarle el adjetivo consciente, no puedes definir a la medicina por los médicos que hacen mal práctica, ¿no? Yo pienso que el capitalismo ha sido muy positivo para el mundo, ha reducido la pobreza, como bien se menciona, y también es cierto que hay un gran fundamento moral que está en ese libro de Adam Smith, La teoría de los fundamentos morales, ¿no? Yo creo que eso es bien importante.
Y un poco el capitalismo sufrió un momento de quiebre, sobre todo cuando cayó el muro de Berlín y cayó el otro modelo, ¿no? Que ya había fracasado. Y creo que todos quisimos, como decía muy bien Tomás, hacer una especie de síntesis entre lo mejor de los dos sistemas. Yo me voy por, más que el socialismo no tiene absolutamente nada bueno, en mi opinión, ¿no? Porque nada, en lo absoluto, porque gracias a esa ideología se mataron más de 100 millones de personas y es una teoría realmente perversa. El premio Nobel, premio Nobel peruano decía que es una metafísica materialista, una sociología deshumanizada, basada en el milagro, las transformaciones súbitas, y una psicología hecha de complejos de envidia y de odio que mató y destruyó a gran parte de la humanidad. O sea, yo realmente no tengo, y no es que sea radical, pero yo no le veo muchas cosas positivas a esa ideología, ¿no? Hay unos tentáculos radioactivos que quieren pasar de la izquierda carnívora que mataba gente, evolucionan ahora hacia una izquierda vegetariana que no te quiere matar físicamente, pero te va expropiando tributariamente o te va estrangulando regulatoriamente, ¿no? Por ejemplo, como esta idea de este economista neomarxista Piketty, que quiere hacer un impuesto a la herencia de 99%, por ejemplo. Entonces, eso es simplemente una expropiación, ¿no? Ya no lo hacen por la fuerza, sino lo hacen con una especie de arquitectura jurídica que te va ahogando al capitalismo, ¿no? Al capitalismo, obviamente que hay elementos disfuncionales, ¿no? Pero bueno, hecho esta pequeña comentario, yo diría que en el año 89 nos hicimos todos en la humanidad varias preguntas: cómo crear riqueza, bienestar, cómo distribuirla mejor, cómo hacer esta sociedad inclusiva, meritocrática, con mayor movilidad vertical, cómo superar los estereotipos, y eso es bien importante, escuchar al otro, ¿no? Superar estereotipos entre el sector privado, las ONGs y el gobierno, para superar la pobreza, la corrupción, la informalidad, y sobre todo cómo lograr confianza mutua y lograr el máximo valor cultural de la humanidad, que es lograr la felicidad, ¿no? Que es un poco está también en la Carta Magna de los Estados Unidos. Octavio Paz, premio Nobel mexicano, cuando cayó el muro de Berlín, dijo una frase bien interesante, que yo la repito con cierta frecuencia: que las respuestas no fuesen las correctas, no quiere decir que las preguntas no lo fueran. Hay que hacernos las preguntas: cómo crear riqueza, cómo distribuirla mejor, cómo hacer una sociedad donde todos tengan una igualdad de oportunidades, no de resultados, porque la igualdad de resultados por ingeniería social te lleva a esa dictadura monstruosa del comunismo que mató a un montón de gente, ¿no? Eso sí es una barbaridad, eso sí no creo, para nada. La respuesta anacrónica y fracasada a esas preguntas fue esa ideología que hemos mencionado, con esta metáfora ginecológica de la violencia es la partida de la historia, donde la dinámica para cambiar la sociedad, que el conflicto sea mayor al consenso. Es decir, como decía Winston Churchill, ¿no? El que no es socialista a los 20 no tiene corazón, o el que lo sigue siendo a los 30 no tiene cerebro, ¿no? Y Margaret Thatcher decía algo muy interesante: todos queremos pasar, el empresario, el empresario moderno quiere pasar del éxito a la trascendencia, quiere que por la presencia de su empresa la sociedad esté mejor. El monopolio de la sensibilidad social no la tienen los políticos, los intelectuales y los profesores, no, los empresarios también. Lo que pasa es que gran parte del sistema mediático mundial en este momento hay un oligopolio, digamos, progresista, que trata de satanizar al empresario privado. Pero bueno, ese es otro tema. La respuesta moderna es una economía de mercado, pero con un apellido. Esta es la respuesta que se dio en los 90, después que se cayó el muro de Berlín. Una economía de mercado con un apellido que es responsabilidad social, que es un poco el capitalismo consciente, donde la dinámica para cambiar la sociedad es que el consenso sea mayor al conflicto, una alianza de trabajadores y empresarios, privatizar la lucha contra la pobreza, que la empresa se inserte de manera armoniosa en el tejido social y medioambiental, un buen gobierno corporativo. Pero actualmente hay lo que se llama, lo que yo denomino la nueva utopía factible, una economía de mercado pero con dos apellidos: responsabilidad social y ambiental, donde también la dinámica sea el consenso mayor al conflicto, una alianza global
para una economía planetaria baja en carbono, para no tener el aire limpio, los océanos también limpios, la innovación que se ha hablado mucho acá, la integridad. ¿Quién ha arreglado el problema ahora del COVID ahora? La empresa privada, la investigación de la empresa privada es que la que ha sacado la vacuna que dentro de unos meses nos vamos a poner todos. O sea, eso no es el Estado, es la innovación, y como decía muy bien Jorge Medina, y también decía Tomás y Mariana, ante un problema social sale inmediatamente una respuesta del sector privado. La empresa que hace prótesis, por ejemplo, para niños que han sido con enfermedades o que han subido minas, que han perdido, es la innovación. Pero también es válido una empresa que se hace, por ejemplo, para fumigar ratas en una casa, ¿no? Quizás no es muy grandioso, pero también da trabajo, genera impuestos, 30% de impuestos que se van a redistribuir. O sea, realmente es importante. Y el hombre como un coreógrafo de la danza de la naturaleza, con biotecnología, robótica, algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, realmente vemos un mundo muy diferente, donde las posibilidades son infinitas para acabar con la pobreza, acabar con la discriminación, hacia una sociedad realmente plena. Y hacia eso yo soy muy positivo, a pesar de generalmente hay desastrólogos, ¿no?, que siempre la ven negra. Yo creo que el mundo está avanzando inexorablemente hacia algo mejor. Miren lo que ha pasado con China, me refiero en la parte económica, todavía falta la parte institucional, que todavía está bastante mal ahí. El tema de derechos humanos es terrible. Y en otros países del sudeste asiático. Y como vemos, hay cambios tecnológicos, vimos el mundo CNN, todo el mundo se entera de todo, hay una integración y vimos muy bien la era de los intangibles. Lo que genera valor ahora en una empresa es el capital intelectual, la reputación, la ciudadanía corporativa, la motivación de los trabajadores, el valor de tu marca, la capacidad para innovar. Esos intangibles es lo que genera valor. Y al mismo tiempo hay una mega tendencia, hay una mayor conciencia social y ecológica, tanto los inversionistas como los consumidores. Ya nadie te va a consumir un producto que sea elaborado de manera social o ambientalmente irresponsable. Hay una globalización de los mercados, es decir, hay mayor competencia, hay mayor presión competitiva. Por la presión competitiva, casi todos los productos tienen buena calidad y buen precio. Y el espacio para diferenciar es la parte intangible. Si tu empresa es una empresa percibida como una buena ciudadana corporativa que hace inversiones sociales, ayuda a la sociedad, tiene fundaciones, eso le genera una ventaja competitiva. Hay un business case también para hacer un capitalismo consciente. Todas las empresas por la presión competitiva han hecho reingeniería, restauración, calidad total, se han fusionado para adquirir economía de escala, pero el que no ha hecho eso simplemente está en un cementerio empresarial, ¿no? Pero el que sobrevivió le falta todavía incorporar estos activos intangibles. Y si vemos esto en concreto, financieramente, ¿qué significa? Acá este es un gráfico que va desde el año 45 hasta el año 90 y luego hasta nuestros días, que mide el valor de la Fortune 500, o sea, las primeras 500 empresas de Estados Unidos, el valor en la bolsa de valores, o sea, el precio de la empresa, dividido entre el valor contable. El valor contable solamente registra los activos físicos, las máquinas, el dinero, los terrenos, y no el intangible, la reputación, la motivación del trabajador, la marca, el capital intelectual. Generalmente el valor contable no lo registra porque la contabilidad se hizo para la era industrial y no para la era de intangibles. Esto desde el año 45 hasta el año 90 en un ratio más o menos de 1, ¿no? La empresa valía lo que valía sus activos físicos. Pero a partir del año 90 empieza lo que se denomina, o le denomino, la batalla de los intangibles. Este ratio de día es 3.45. Es decir, de cada $1.000 de una empresa, o sea, más de 2/3 del valor de una empresa es atribuible a activos intangibles como la reputación, el capital intelectual, las marcas, la motivación de los trabajadores, la ciudadanía corporativa. Este nuevo entorno exige una nueva estrategia de la empresa, eso va a afectar una nueva estructura, cultura y sistema, como muy bien ha dicho Mariana, y la búsqueda de la competitividad ya no es ser más pequeño, ser mejor, sino ser diferente, ¿no? Eso es lo que te va a hacer mucho más competitivo. Algunos intangibles, sensibilidad antropológica, cómo conectar
económica, cultural y emocionalmente con otras personas, la responsabilidad social, la experiencia acumulada, las bases de datos, nivel de motivación de personal. Hay varios intangibles ahí, pero vamos a ver, por ejemplo, el de responsabilidad social muy rápidamente. ¿Incrementa la responsabilidad que una empresa sea socialmente responsable el valor de la empresa? Definitivamente sí. Hay una correlación directa entre un alto valor de la empresa con relación al valor contable cuando la empresa tiene actividades de responsabilidad social. Eso ya lo usaba hace 30 años. Gente, por ejemplo, como Anita Roddick de Body Shop en Europa, y Paul Newman, el actor Paul Newman, hizo una compañía que yo he denominado, yo hice una maestría en los 90 en Inglaterra, y analicé lo que es el efecto Paul Newman. Les lo hago rapidito. ¿Qué significa? El consumidor es cada vez más informado, sofisticado y consciente socialmente, entonces incorpora en su proceso de decisión de compra si la empresa es una buena ciudadana corporativa. Les pongo el ejemplo y el pequeño estudio que hice allá en la Universidad de Londres. En los 90, Paul Newman, este actor, hizo una compañía que producía salsa de espaguetis y gran parte de las utilidades la dedicaba a temas sociales, básicamente ayuda a niños. Por la presión de la competitiva de la globalización, tú tiras un supermercado, veías 20 marcas o 30 marcas de salsa de espaguetis. Y yo me acuerdo que yo iba a comprar y sabía que Paul Newman, esta empresa, que se llama Newman's Own, dedicaba parte de sus utilidades a temas sociales. Y yo mismo, en mi proceso de decisión de compra, dije, voy a comprar esta, porque esta empresa se preocupa por la sociedad. Entonces dije, esto no estará pasando en el mundo, porque vimos en el mundo CNN, en el mundo Fox, en el mundo, las comunicaciones, el Internet recién salía, ¿no? Esto es un megatrend. E incluso en este estudio llegué a establecer lo que denominamos la elasticidad responsabilidad social de la demanda. ¿Qué mide? Que era mayor a 1. Vamos a hablar en cristiano. Me acuerdo que en el caso de la salsa de Paul Newman era 1.4. ¿Qué significaba? Que un aumento en 10% de la inversión en responsabilidad social de esta empresa hacía que la cantidad demandada por su empresa aumente si tú aumentabas en 10%, la demanda por el producto aumentaba en 40%. O sea, una elasticidad mayor a 1. El que quiera, bueno, hay un tema ahí numérico que se puede... O sea, este tema de capitalismo consciente ya estaba hace 30 años estudiándose en las universidades, en algunas universidades de Europa, para ver cómo impactaba en el business case y además ayudas al mundo también, ¿no? Entonces, el efecto contrario al efecto Paul Newman es el efecto niño esclavo. Ejemplo, me acuerdo, había unos zapatos que se estaban exportando a Europa, pero se descubrió que se hacían con mano de obra de niños esclavos. Inmediatamente el consumidor dijo, se enteraron, dijo, le puso un arancel ético en la mente. Nadie compraba esos zapatos. Nike, en el año 92, las acciones bajaron 30% porque los subcontratistas en el sudeste asiático las condiciones laborales que tenían los subcontratistas, o sea, legalmente estaba protegido Nike, pero el subcontratista en el sudeste asiático no los trataba, estábamos hablando casi 30 años antes, ¿no? O sea, ya estos intangibles afectan el valor de la empresa, ¿no? Entonces, esto es hace muchos años y creo que es una tendencia que, como dice muy bien Tomás, está para quedarse. Y los intangibles de última generación son la huella de carbono, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a competir en la industria del cemento yo tengo una huella de carbono, tantas toneladas de carbono emito por tonelada producida. Si emito menos que mi competencia, estoy seguro que voy a traer a los millennials a comprar mi marca de cemento, por ejemplo. La huella hídrica, ¿no? Que deja mi operación, la ciudadanía, la reputación, las marcas. Ejemplos. Hay una empresa en Europa de cerveza que aumentó su demanda porque hizo un aviso luminoso con energía eólica. Entonces los millennials, qué cool, esta empresa se preocupa del medio ambiente, le compro más. Los waterless jeans de Levi's, ¿no? De la empresa Levi's, un ingeniero hizo un proceso que en lugar de 200 galones de agua para hacer un jean, utilizaba muchísimo menos, casi la mitad. Y sacó los waterless jeans, un éxito. Y así le puedo hablar de miles de ejemplos de que el capitalismo, o capitalismo trascendente, diría yo, porque es tener esta generosidad intergeneracional, ¿no? Que tengas una empresa con propósito, ¿no? Con un ideal, ¿no? De ser ejemplar, de dar el ejemplo, ¿no? O sea, la nueva fórmula del éxito corporativo es maximizar la utilidad
satisfacer al consumidor y el impacto en la sociedad. Hacer utilidades es importantísimo, pero como una herramienta para servir a la sociedad. El objetivo de una empresa es servir a la sociedad, pero la utilidad es una herramienta para poder lograrlo. Como decía Margaret Thatcher, las mujeres siempre son tan sabias, decía, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía dinero. O sea, tú tienes que generar riqueza para poder ser un buen empleador, para poder ayudar a tu sociedad. Una empresa pues, que no es eficiente, que no genera utilidades, no puede serlo, pues es puro bla bla, ¿no? Entonces, es importante, como decía también Churchill, ¿no? A mí me encanta citar a Churchill, es una idea comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas, ¿no? Tienes que ser rentable para poder ser socialmente responsable y tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y los cambios necesarios, y ahí voy terminando, Pepe, perdón que quizás me estoy extendiendo. Si medimos, por ejemplo, los cambios necesarios en la cultura de negocios que se ha conversado en esta reunión, si medimos los valores de las personas de dinero a solidaridad en el eje vertical y las empresas de utilidad servicio público, la cultura de negocios estaba en el siglo XIX, diría yo, y gran parte de la primera mitad del siglo XX aquí. Tampoco les voy a pedir que estén acá, ¿no? Porque si no, seríamos la Madre Teresa de Calcuta, todo es servicio público y todo solidaridad. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio, como decía muy bien Thomas, dado por el origen, ¿no? Y creo que es muy importante esto. Entonces, esta nueva utopía factible es una economía de mercado con dos apellidos, responsabilidad social y ambiental. Y lo bueno es que, digamos, hay muchos que están haciendo lo mismo. En los 90 fue BSR, Business and Social Responsibility, con Bob Dunn, el World Business Council for Sustainable Development, Perú 2021, el Global Compact de Naciones Unidas, el ISO también, el ISO 26000, AVE, la Asociación de Buenos Empleadores, el GRI, Perú Sostenible, los ODS de 2030, Empresarios por la Integridad, y ahora diría, entra también Capitalismo Consciente, con una visión también que complementa, ayuda a que esto sea realidad, ¿no? Entonces, mi pregunta a Thomas es, dado que, digamos, voy a hacer una metáfora que en Perú nos gusta comer mucho, Thomas, una metáfora, nos gusta mucho, por ejemplo, comer pollos a la brasa. Hay muchas marcas en el Perú, tenemos Mediterráneo Chicken, Rocky, Pardo Chicken, varias. Y cada una tiene su peculiaridad. Yo creo que el nuevo pollo, digamos, es en un capitalismo que quiera pasar del éxito a la trascendencia. ¿Cuál es la diferencia que tiene Capitalismo Consciente con estas iniciativas? Y cómo, si alguno de estos elementos, porque el gran objetivo de desarrollo sostenible número 17 es generar alianzas, ¿no? ¿Cómo están pensando ustedes generar alianzas? Porque en Perú, créeme, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que los empresarios tenemos a veces el síndrome de la gallina muda. Ponemos muchos huevos, pero no los cacareamos, ¿no? Hay elementos disfuncionales, como dice Jorge. Yo eso ahí tengo un debate ahí con Jorge en ese sentido. Yo lo veo más positivo. Yo pienso que el gran problema en el Perú es la informalidad. Ahí es donde creo que gran parte de la energía de las ONGs deberían atacar ahí, porque ahí sí no hay derechos laborales, no hay derechos humanos, no hay nada. No hay acceso a la mujer, no hay nada, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que poner las balas, ¿no? Porque más del 95% de las violaciones de derechos humanos en las empresas están en el sector informal, más que en el formal. Hay algunos enfermitos en el sector formal también, obviamente, y a esos obviamente hay que castigarlos y meterlos a la cárcel. Fantástico, ¿no? Pero yo creo que hay muchas buenas noticias en el Perú que no se dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que hay un bias o un sesgo muchísimo en los medios en contra del empresario. Nadie sabe qué hacer en esta pandemia en el Perú. Se han regalado plantas de oxígeno, se ha movilizado el sector privado, eso puede ser testigo Mariana, el mismo Jorge, se ha movilizado todas las cadenas logísticas, se ha hecho un montón de cosas en los últimos años en temas de responsabilidad social, después de impuestos, se han hecho inversiones muy grandes. Perdón, lo dejo ahí. Perdón, Pepe, quizás está limitado. Sí, te has alargado un montón, Diego, pero muy interesante lo que has propuesto, lo que has expuesto. Voy a pedirle a Thomas
que no solamente conteste tu pregunta, sino comente los comentarios o los planteamientos que has hecho. Pero al mismo tiempo, como estamos en una situación espléndida de tener panelistas como ustedes, le voy a pedir a Mariana y le voy a pedir a Jorge que también hagan sus comentarios. Como tú has dicho, la democracia es el derecho a escuchar a todos. Adelante, Sí. Tomás, tú primero. Gracias. Excelente explanación, excelentes ideas o estructura principalmente, ¿no? Yo soy de la opinión que de la misma manera que vemos la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cada revolución nos aporta nuevas herramientas. La única revolución continua es de la conciencia. Cada vez que tengamos más herramientas, se expande la conciencia. Entonces, diferente de algunos movimientos, los objetivos del milenio eran objetivos fijos. Una evaluación de B Corp son medidas fijas. ESG es una medida fija y sí puede evolucionar, pero acaba evolucionando, porque si miras a ESG, el Environment, Social y Governance, es casi igual a People, Profit y Planet. La diferencia es que el Governance nos importa cómo ganamos la plata. No es simplemente profit, pero es importante reconocer el liderazgo para qué hacemos con el lucro y cómo lo ganamos. Entonces, es una evolución natural y los modelos van a evolucionar y necesitamos todos los modelos, porque nadie puede saltar de una empresa inconsciente, una empresa tradicional, al último nivel sin pasar por los anteriores. Es como pedir a un niño, un recién nacido, a salir a correr un maratón. No funciona. Entonces, necesitamos todos estos pasitos que nos va a llevar a un nivel, a una trascendencia, que es muy bonito. Es una expresión buena y me gusta. Y para mí todo eso aporta al camino a la misma dirección. Es cuando miramos el Yellow Brick Road que nos lleva de vuelta a un espacio mejor. ¿Cuál es el higher ground? Queremos alcanzar un espacio mejor para todos, no solo para algunos. Y la fuerza, yo siempre digo, nosotros como empresarios hemos tardado mucho para volver a reconocer nuestra propia responsabilidad. La responsabilidad que no solo generar ganancia, ingresos, pero expandir la responsabilidad, no solo en momentos de pandemia, pero todo el tiempo. Y dejo acá una sugerencia, porque yo creo que la educación tiene un papel muy importante en este desarrollo de expansión de conciencia. ¿Cuántas empresas durante los últimos 9 meses tuvieron una capacitación por Zoom, por Teams, por Google Meets, virtual? ¿Cuánto cuesta invitar a un líder de nuestro proveedor a participar de esta capacitación para expandir su conciencia también junto con la nuestra? Cero marginal cost. No nos costaría nada, pero no tuvimos la idea. O mejor, si es una capacitación para nuestros empleados, que invite a un amigo, un conocido que está desempleado, para que mejore su conocimiento. Costo marginal cero, y que el empleado y su colega, su amigo, su compañero o conocido presenten algo, una idea juntos. Es un compromiso. Generas un valor emocional a una persona que no tiene trabajo y una oportunidad quizás 1%, 3%, 5% mejor de alcanzar un próximo trabajo o quizás empezar su propio negocio. Eso tenemos que ser más creativos y por eso la invitación a todos acá que compartan una buena idea de su organización. Eso no es una patente, no es algo secreto, es algo que todos pueden hacer y mejoramos el sistema. Gracias, Diego. Es importante la manera que aportamos y explicamos. Unos nos van a escuchar, otros no nos escuchan, pero siempre un mensaje va a servir.
un mensaje tiene la fuerza de alcanzar 1, 2, 3 líderes más y eso es lo que necesitamos. Gracias. Muy bien, Tomás, muy interesante también. Está bueno la conversación, el diálogo. Le paso el micro a Mariana. Le quiero decir a los asistentes que tienen muchas preguntas y hay muchos comentarios muy interesantes, ¿no? Que en su oportunidad se los voy a hacer trasladar a Tomás y a los panelistas para que me lo contesten y yo les mando las respuestas. Que me disculpen, pero creo que esto es una oportunidad espléndida, ¿no? Para escuchar a gente tan capacitada como estos señores. Adelante, Mariana. Ok. Tengo un comentario a lo que acabamos de escuchar y una pregunta, ¿ok? Primero el comentario. Yo creo, sinceramente, que esto que está pasando ahorita no es una evolución, es una ruptura. O sea, yo sinceramente creo que estamos en un momento de inflexión, una especie de breaking point. Hay algo que se ha ido, efectivamente ha habido tendencias, evoluciones, llámala responsabilidad social, preocupación, etcétera, pero eso ha ido acumulándose, ¿no? Digamos, digamos, la contrapartida de esa acumulación ha sido el tremendo rechazo que tiene el capitalismo concebido como el de Friedman, etcétera, etcétera, que ha ido evolucionando, porque efectivamente entró la filantropía primero, después entró la responsabilidad social, después entró ESG, entraron una serie de pero creo que el breaking point está en que ya no es una evolución. Yo diría lo que siento que está pasando y que va a hacer el cambio importante en la nueva era, esta década siguiente, es que va a haber una transformación en la identidad, quizás recuperando la identidad original, puede ser, pero yo sí creo, sinceramente, que hay una transformación en la identidad de cómo se entiende la empresa y cómo se entienden los que están a cargo de las empresas en su rol frente a la humanidad. Y creo que eso no es una evolución más, creo que acá estamos frente a una transformación y una ruptura, un cambio de paradigma importante y estructural. Dicho esto, que claro, ahí podemos debatir todo horas en ese tema, hay un tema que acompaña eso que yo justamente quería hacer esta pregunta porque yo lo estoy viendo como algo que siento que está sucediendo, que está acompañando esta transformación, que es el liderazgo empresarial activista. Y la pregunta es, ¿deben los CEOs, o sea, los gerentes generales, los líderes empresariales, tener postura? Pero postura política, social, cultural, frente a la discriminación, la corrupción, y no a través de gremios, que siempre ha habido alguna postura, a través de la misma empresa, como marca, como empresa, sino personalmente, como líder empresarial. Yo estoy viendo una tendencia que está acompañando esta otra, que es esta participación pública y activa con nombre y apellido de gerentes generales y líderes empresariales en general, frente a los problemas sociales de su sociedad. Y eso es la pregunta que te quería hacer, Tomás, si da el espacio, es, ¿crees que los CEOs deben tener esa postura, deben ejercer ese liderazgo activista o no? Bueno, adelante, Tomás. Yo creo que el liderazgo activista no debe ser político, pero debe ser de las causas que quiere representar. Okay. Recién Uber lanzó, hace 2 años, una provocación. Pagó a un portero para que saque su celular durante el juego y mire al celular y lo ponga al lado. Entonces, la media deportiva en Brasil pasó 2-3 horas hablando solo de eso, no interesa los otros juegos. Europa el día siguiente habló del portero que sacó el celular. Pasado 3 días, el portero con el técnico del equipo salió y dice, estamos aquí para decirles, esa es una campaña de Uber, porque yo puedo sacar el celular y perder el juego cuando estoy en el campo de fútbol. Pero si quien maneja el carro saca el celular para hacer algo, puede perder la vida. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Eso es activismo o eso es un problema social? Es un problema que nos afecta a todos y está conectado con mi trabajo, con mi propuesta de atención, de servir a la comunidad a través de mi trabajo. No estoy defendiendo a Uber, estoy defendiendo al mensaje que utilizó
y la manera fuerte que alcanzó a mucha gente. Principios. Entonces, exacto, valores. Valores, principios. Más allá de posturas políticas per se, principios políticos también quizás. Pero al nivel de principios, no ideologías. Sí, exacto. No ideología izquierda-derecha, es No, principios. una ideología moral, es más alto. Es más alta, exacto. Higher ground, no es common ground, es higher ground. Siempre eso. Ok, gracias. Gracias. Bien. Interesante, bien, bien. Seguimos adelante. Entonces ahora Jorge. Te toca, Jorge. Gracias, Pepe. Yo creo que el capitalismo es el mejor sistema que ha creado la humanidad para su desarrollo. El mejor. No hay absolutamente ningún otro. Cualquier cosa que hoy nosotros veamos que ha sido para el progreso de la humanidad, lo ha hecho la libre empresa. Esa verdad no me lleva a considerar otra verdad, que ha generado muchas externalidades negativas. Pero no lo digo yo, lo dicen los líderes que Thomas ha mencionado. ¿Cómo puede el presidente de Microsoft, Satya Nadella, decir que el capitalismo, tal como está concebido hoy, puede generar más daño que bien? No es ningún socialista o comunista el presidente de Microsoft. Y puedo mencionar a una serie de presidentes. Bank of America, Merck, algunas petroleras. No podemos tapar con el sol con un dedo. La visión cortoplacista, el endosamiento al valor de la acción, por supuesto que ha generado una serie de externalidades. Mira, cada año, la contaminación ambiental generada por la empresa mata 9 millones de personas en el mundo. ¿Qué son estos 9 millones? Es la suma de todas las muertes en un año causadas por terrorismo, conmoción civil y desastres naturales. Eso es lo que tenemos que hablar. Por supuesto que el capitalismo y la empresa tienen cosas maravillosas, por supuesto. Pero ¿por qué no hablamos de las cosas en las que debemos participar? A la pregunta de Mariana sobre activismo, sí debemos ser activistas. No estoy de acuerdo con Thomas cuando dice no activistas políticos. Quizás hay un problema de semántica aquí. Porque mira, cualquier problema que hoy día afecta al Perú, tiene repercusiones en el mercado. ¿Cómo entonces no podemos participar en un activismo político? No digo partidario, que sea del PPC o de Acción Popular o de Izquierda Unida, no. Me refiero a activismo político en el sentido de la cosa pública. Lo público, lo político es aquello que tiene que ver en cómo mejoras las condiciones de un país. ¿Y qué hacemos usualmente? Nos vamos al efecto. Nunca, no puedo decir nunca, pero casi nunca a la causa. ¿Acaso la informalidad es el problema? Ese no es el problema. ¿La corrupción es el problema? Tampoco. Esos son causas de otros problemas que lo generan. Por ejemplo, la última reserva moral de un país, la última, donde recurres como ciudadano cuando todos tus derechos han sido violados, se llama la justicia, el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial en el Perú? El tema, nuestros representantes, aquellos que tienen esa voz en el Congreso y que llevan la voz de los ciudadanos, ¿nos representan? La Policía Nacional, que nos debe dar seguridad. Hay muchísima corrupción. No digo que todos, yo no estoy generalizando. Hay extraordinarios jueces, extraordinarios empresarios, extraordinarios todos,
Pero hay un problema en los que la empresa privada, y voy al tema de Mariana, en los que la empresa privada tiene que decir cuál es la solución. Pero No perdóname, Jorge, perdóname. Tú has hablado de la justicia, has hablado de la policía, y hay un montón de empresarios que también han sido corruptos en este país. Y eso viene de mucho tiempo, ¿no? Y hay que también mencionarlos. Y eso también tiene que corregirse. Perdóname la introducción. Entonces, lo que quiero decir es esto. Claro que hay cosas maravillosas, pero el descrédito en el que caemos al no decirlo, al no mencionarlo, porque es políticamente incorrecto y la gente se resiente con nosotros y creen que eso es un mensaje caviar. Mira, no hay que darle mucho mérito a la izquierda extremista, al antisistema, no tiene ninguno. El ataque a la empresa es más por autogoles que por goles del adversario. Porque ni siquiera entramos a jugar el partido. O cuando hemos dicho, a ver, los congresistas deben ser elegidos en segunda vuelta porque así damos gobernabilidad y no tenemos un Congreso diseminado. O cuando hemos dicho, ¿cómo es posible que el presidente del Poder Judicial, su mandato dure 2 años y rotan entre ellos? Ya sabemos lo que ocurre. Podría dar N ejemplos donde nunca nos pronunciamos. Claro, hemos tenido ahora los hashtags, me pongo de pie, por la juventud, por la protesta, por pacífica, por supuesto, por la democracia. No basta. Tenemos que hablar de lo que origina la pobreza en el país, porque si no lo hacemos, pregunto, ¿es que solo somos empresarios? ¿Es que acaso no somos ciudadanos, gente de carne y hueso, personas, o que no vivimos en esta sociedad? Dejémonos de 4 cosas. Nosotros tenemos muchas cosas en la empresa que estamos omitiendo. Ejemplo, la elusión. La elusión no es ilegal. ¿Es moral? ¿Es ética? Oye, flaco, pero la ley no te prohíbe. No, pues. ¿Alguna vez hemos pensado en la elusión en términos de cantidad de camas, hospitales y frazadas para los niños de Puno que se mueren de frío? No. Pensamos en la elusión, en cómo podemos sacarle la vuelta a la ley. Eso ocurre, no lo podemos negar. Corrupción, lo que decía Pepe. ¿Acaso no se terceriza la corrupción con estudios de abogados? No, yo no voy a mencionar un nombre, porque no necesito, todos sabemos que es así. Que subcontratan a estudios más chicos, que subcontratan a operadores y que subcontratan a etcétera. Y eso existe en el país. Lo sabemos. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo. O sea, mira, no le echemos la culpa al antisistema. No tiene mérito. Esa es vamos a hacer un webinar especial para hablar de eso, que no se habla. Veo que ya tenemos un candidato político acá. Ya te yo toca. prefiero quedar de ser empresario, veo que un político acá. Bueno, no es eso. Ya, te toca, Diego. No, yo simplemente, desde mi visión empresarial, yo creo que obviamente somos ciudadanos, ¿no? Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, le quitas la palabra político y se queda como animal, ¿no? Todos tenemos que participar en política, pero que analizamos, creo, que gran parte de las disfuncionalidades que menciona Jorge está muy bien y hay que meterlos a la cárcel, totalmente de acuerdo, y hay que hablar, estoy de acuerdo, pero vuelvo a insistir, así como en el mundo de los empresarios hay corrupción en el mundo de las ONGs, hay corrupción en el mundo de los periodistas, de los médicos, sí, en todos lados. Entonces tú no puedes generalizar, y además te digo más, que todos los grandes problemas de corrupción en el Perú se dan en la informalidad. Y el tema de la elusión que has tocado, es cierto que algunas empresas son más agresivas
en sus estrategias tributarias, pero hay otras, y conozco muchas, que dicen, no, vamos a hacer, y no entras ahí porque miden, porque su cultura es mi nivel de, yo quiero pagar mis impuestos, y como debe ser, y ya este mecanismo que te puede dar una flexibilidad, digamos, y hay miles de ejemplos que lo hacen, Jorge, ¿no? Y muchas empresas dan, y además es importante, la labor filantrópica en el Perú nadie la sabe. Lo que pasa es que en el Perú, las empresas peruanas nunca se les permitió acumular capital. Recién en los últimos 30 años, con una economía de mercado, se ha podido crear riqueza, porque los peruanos, el empresario peruano eran paupérrimos. Recién ahora han podido generar capital y ya se han hecho una labor social tremenda, que nadie habla de eso. Es igual, como el manifestante, todo el mundo habla de los policías malos, entre comillas, y todos los buenos que hay. No se puede desprestigiar así a un sector social. No me parece responsable desprestigiar a un sector generalizando. Porque yo podría hablar de miles de ONGs que son estafas, que van a las fundaciones y el 95% del gasto de la ONG son los sueldos de estos funcionarios, bistecs en Nueva York y viajes en primera. Y se toma una foto con un indígena y con 10 slides y ahí, como estas, hay muchas. Entonces también te voy a decir algo, Diego, querido. Sí. Tú perteneces a mi comité consultivo del proyecto anticorrupción que tengo yo encaminado. Y Jorge, estimo que también. Voy a invitar a Mariana, pero sí creo, lo estoy reactivando, porque lo paré por la pandemia. Pero ese es un tema prioritario y fundamental de este país. No quiero hablar más del asunto, solamente recordarte de que estamos encaminados para que eso se convierta en una realidad. En 30 segundos. Sí, Jorge. 30 segundos. Diego tiene razón, pero no porque las ONG son corruptas, o algunas, me voy a excusar en eso, o no porque algunas empresas no han tenido buena conducta, vamos a generalizar. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es, ¿qué somos? Ciudadanos. Si lidero una institución financiera que tiene 5 millones o 8 millones de clientes, ¿puedo no expresarme de que 1 de cada 4 o 5 peruanos no tiene agua potable? ¿Puedo ignorar eso? Por el hecho de que trabaje en un banco o en una telecomunicaciones o en una empresa de seguros o etcétera. No puedo, Diego. Tengo que ir al origen y nosotros estamos pecando por omisión y nos defendemos y nos molesta que nos digan cosas, pero no importa lo que nos moleste. La gente nos percibe de una manera, no porque las ONGs nos ataquen, es por nuestras omisiones, por nuestras acciones, por lo que decimos o por lo que callamos. Y si no queremos reconocer eso, bueno, luego no nos quejemos de las cosas que están pasando a Chile. Porque eso no va a pasar si no hacemos política, no digo partidaria, política en el sentido de hacer lo que es mejor para el país. Ahí no estamos presentes, Diego. Muy bien. Yo creo que estamos presentes, no solamente presentes, sino canalizando recursos. Voy a tener un webinar especial para conversar de esto con todos ustedes. Tomás, tu último comentario, por favor. Gracias. Es un tema que le pone mucha energía en todos, porque sabemos que y hay ejemplos tenemos problemas en la calle, gente sin agua, pero hasta dentro de las empresas hay problemas. Hay empleados que viven en el límite de la pobreza. Y uno no puede aceptar que alguien que trabaja en mi empresa esté pasando por eso. Cuanto más dentro de la comunidad, y tenemos que expandir, tenemos que reconocer que estamos como organizaciones privadas para resolver problemas y no causar problemas. En cuanto
el público nos vea como causadores de problemas, somos el problema. ¿Y cómo salimos de donde estamos? Tenemos que crear un mundo más transparente. Porque la transparencia va a traer honestidad. Todos, donde no hay transparencia, hay oportunidad de corrupción. Hay oportunidad que esté el ego y que te aporte cosas que no deberías hacer. Entonces, así, es una invitación para crearnos un mundo más transparente, mirarnos dentro de nuestras organizaciones. Los problemas que están afuera también están adentro. Hay dentro de este libro, el primer capítulo es una carta del CEO de FIFCO, que dice que en un momento de su vida, presentando todos los planes de sostenibilidad, un empleado levanta la mano y dice, pero muy bonito que haces para afuera, pero hay gente dentro de la empresa que vive en pobreza, casi pobreza absoluta. ¿Qué vamos a hacer interno? Tenemos que cuidar interno, después darle la mano afuera y crecer en el sistema. Enseña el título del libro para que todo el mundo pueda. Perfecto. Ok, aquí está. Es importante que todo el mundo tome nota. Muchas Tremendo gracias. libro, ¿va? Buenísimo. Bueno, Muy bien. Ha sido una espléndida reunión. Es una pena que no tenga tanta voz para agradecer en la forma que debo hacerlo. A Tomás, que seguramente vamos a estar en contacto, porque ya me considero amigo tuyo después de escuchar tu excelente exposición y tus buenas, excelentes propuestas. Estamos en contacto. A Mariana, a Jorge y a mi amigo querido Diego, muchísimas gracias por su participación. Ha sido realmente una excelente reunión. Gracias a ustedes. Gracias a Ítalo también. Gracias, Ítalo. Chao, gracias. gracias a todos. Gracias, Pepe, Jorge. Gracias, Jorge. Chao, Diego. Chao, Tomás. Chao, un abrazo. Abrazo. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.